importante, interesante, ¿no? Saber qué es lo que está pasando en los juzgados de familia, qué evaluación se puede hacer de este año que seguramente ha tenido de todo. Lo he convocado en estos minutos y le agradezco su tiempo al doctor Sebastián Vilot, juez de familia de primera nominación en Santiago del Estero. Doctor, qué gusto de saludarlo, tanto tiempo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la llamada y ojalá pueda cumplir con las expectativas y, bueno, saludar a toda tu numerosa audiencia de Buenos Días Santiago, ¿sí? Bueno, gracias, doctor. ¿Cómo terminan el año los fueros de familia? Bueno, los 3 juzgados de familia que tenemos aquí en Ciudad Capital, más el juzgado de familia de la banda y el interior están los juzgados civiles con competencia en familia, digamos que siempre hay mucho movimiento, siempre se tratan cuestiones muy complejas, ¿sí? Donde hay mucha carga emocional. Entonces, estamos culminando un año bastante difícil, ¿no? Porque, bueno, hay esta situación económica incide mucho en las relaciones familiares, en las expectativas, esta situación de incertidumbre también que ha habido durante todo el año, desde el punto de vista económico, político también. Entonces eso influye en los roles que cada uno tiene en la familia, el desempleo, hay gente que ha perdido el trabajo. Entonces todas son cargas que terminan siempre en las cuestiones familiares, en los vínculos más cercanos. Entonces esas expectativas que quizá tenían para este año muchas veces no se han cumplido y genera desacuerdos que muchas veces terminan o vienen en busca de ayuda en los juzgados de familia, que como siempre digo yo aquí nosotros, el juzgado, no como operadores, no venimos a juzgar a la gente, sino tratamos de buscar caminos para que se reencauce esta funcionalidad que tiene que haber en todo grupo familiar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Doctor, al ser un año difícil, ¿se ha incrementado la litigiosidad, la conflictividad? Y sí, siempre, en este mes, siempre ¿cuáles son los meses donde la conflictividad aumenta? A principio de año, cuando la familia, el grupo familiar está por organizar, ¿sí? Comienzan las clases, con los permisos, con la elección de las escuelas, todo eso, y aparte, digamos, como siempre dicen, esa especie de depresión que le agarra a uno cuando salen de vacaciones y vuelven a la tarea. Después viene el mes de julio, en junio, cuando también se programan vacaciones y no se ponen de acuerdo, tienen que venir en busca de la ayuda o la orientación de los profesionales de la abogacía, de los psicólogos y en su caso a los juzgados de familia. Y el mes de diciembre, donde se está culminando el año escolar para las personas, las menores de edad, los universitarios también, y vienen las fiestas de fin de año, los egresos, las comuniones, las que son de la religión católica, todas son festividades o fechas que tienen una gran carga emocional y generan también desacuerdos de manera reiterada que también culminan aquí en los juzgados. Más precisamente en aquellos grupos familiares donde los progenitores se encuentran separados o se han divorciado, ¿sí? En el caso de haber habido matrimonio, sí. Y eso implica que haya un permanente diálogo para ir reacomodando las situaciones que se van presentando. Entonces, objetivamente, digamos, aumenta la litigiosidad en esos meses, ¿sí? Principalmente en diciembre. Bien, bien. Y en cuanto al régimen de alimentos y de visitas, ¿qué nos puede contar? Son dos cuestiones bastante complejas. Más que nada, el régimen de comunicación, ¿sí? Uh-huh. Son cuestiones complejas en donde, bueno, como le digo, siempre uno está tratando de orientar desde el punto de vista como juez de familia, aplicando la ley, pero con la ayuda indispensable de la interdisciplina. La presencia del psicólogo para orientar al grupo familiar es fundamental, sí. Que los tiene que dar la viabilidad, aconsejarnos respecto a la viabilidad de una vinculación o la forma en que se puede llegar a realizar.
estableciendo horarios o pautas determinadas para que, digamos, no las personas menores de edad no sufran más de lo que sufren ya por la separación de sus padres, de su papá y de su mamá. La cuestión alimentaria también, porque obviamente esta situación económica golpea fuertemente a muchas familias, hay gente que ha quedado sin trabajo también, entonces hay que reacomodar toda esa situación para poder seguir. Entonces, cuando falta el dinero o el dinero no alcanza para muchas cosas, se ha encarecido muchos impuestos, servicios, entonces por ahí está faltando el dinero que antes lo tenían y ahora no lo tienen. Lo mismo si antes tenían un trabajo y de repente quedan sin trabajo, influye también en todo el grupo familiar y se producen desencuentros que si son reiterados necesariamente tienen que ir a un psicólogo y también tiene sus costos, obviamente, ¿no? Claro. Claro. Bueno, tengo entendido a propósito del tema alimentos, cuotas alimentarias, que sí se han incrementado las notificaciones, el trabajo que tiene que tienen los ujier, la gente, los oficiales de justicia, que son los que tienen que ir a cada domicilio a notificar, a actualizar cuotas. ¿Cómo es esa cuestión? Bueno, los juicios de alimentos sí se incrementan, son entre régimen de comunicación y alimentos son los más numerosos que hay, digamos, ahí se ha incrementado sobre todo en estos 2 últimos meses. Obviamente que ante una situación inflacionaria tiene que, para evitar que tengan que recurrir nuevamente para cambian las circunstancias que uno ha valorado para fijar una cuota, se establecen mecanismos de actualización automática, por ejemplo, en un 10%, en un 5% o conforme al índice de inflación. Sí. También tener en cuenta cuáles son los tipos de ingresos que tiene el padre o la madre, ¿sí? Si son trabajadores en relación de dependencia o si son trabajadores informales, ¿sí? Entonces todo eso hace que sea un poquito más difícil acordar pautas para poder llegar a acuerdos que se cumplan en el tiempo, ¿sí? Siempre aconsejo que se busquen acuerdos de mediano o corto plazo, pero a cumplirse y después volver a tener una reunión. Muchas veces los abogados acompañan eso, los consejos o la orientación que hace el juez en las audiencias y llegan a acuerdos. Por ejemplo, ahora, dada la situación de fin de año, se establecen acuerdos hasta el mes de febrero o marzo en relación a los alimentos y a los regímenes de comunicación. Y ya se fijan audiencias para esos meses donde ya quedan notificados para ver cómo comienzan el año siguiente y cómo está la situación económica de cada uno, porque eso varía siempre. Claro. Doctor, su campo de acción es enorme y si consideramos que son aspectos que tienen que ver con la vida misma, la vida diaria de cada hogar, de cada familia, ¿no? O sí. Las historias. Las historias que hay deben ser de las más variadas, muchas deben ser dramáticas, pero le quiero preguntar, ¿cómo aparece en todo esto y en función de la experiencia que tiene usted en su juzgado, casos en los que hay salud mental que contemplar, pues, la cuestión de adicciones? Sí, obviamente. Hay historias de vida que uno como juez, ¿cómo se podría explicar? A ver, muchas de las personas que vienen con el conflicto, que son, como te digo, complejos, con carga emocional, con historias de vida, sí, vienen al juez, al magistrado, con el pensamiento de que yo con una resolución, el juzgado con una resolución, va a solucionar el problema. Y el juez, el juzgado le va a marcar el camino, va a ir tratando de solucionar, pero obviamente el trabajo posterior, que cuando uno regresa a su casa, por decirlo así, y el día a día, es en donde se tiene que trabajar. Y para eso necesita, sí, el acompañamiento de un psicólogo principalmente, ¿sí? Y en el caso de adicciones, de todo un equipo de trabajo que acompañe tanto a la persona que sufre de algún tipo de adicción como a la familia, en orientar a la familia. Claro. Porque también muchas veces la familia
¿qué hace? Dice, no, yo lo vamos a alojar en un lugar para que quede ahí, pero todo eso es provisorio. No es, si no hay un acompañamiento de la familia, y es una situación muy compleja, porque muchas veces la familia no está en condiciones y capacitada para hacer ese acompañamiento. O sea, el equipo que trabaje en estas, cuando haya algún tipo de adicción, debe trabajar con todo el grupo familiar, dando la orientación respectiva para ver cómo abordar las distintas problemáticas que va a tener o los distintos episodios que puede llegar a tener, porque va a entrar un periodo de abstinencia, va a ver cuál es la actividad que va a tener, hay que trabajar a ver en las capacidades que tiene la persona que sufre la adicción para ver en qué puedo ayudar para evitar que vaya a los lugares donde sabemos que está la droga, amistades, o la noche, o determinados lugares donde que si no tiene ningún tipo de actividad, va a volver a su lugar y va a volver a caer en la adicción. Entonces, el trabajo debe ser completo con todo, la familia o los referentes afectivos que pudiera tener esta persona. Claro. Yo supongo que una debe ser la realidad cuando hay un hijo con problemas de adicciones y otra debe ser la situación cuando los adultos, ¿no? Los padres, o padre o madre, tiene problemas de adicciones y en el medio están los chicos, ¿no? También, obviamente, sí. Eso hay que, uno como juez debe buscar la protección de las personas más vulnerables. En este caso, si ambos padres tienen situaciones de adicción, bueno, hay situaciones donde interviene el órgano administrativo y toma las medidas. ¿Le han tocado casos como esos? Sí. Entonces se lo saca el menor de edad de esa situación, que está en una situación vulnerable, en donde debe resguardarse y se lo aloja en el hogar. Eso es lo que es la DINAF y la SUNAF, que interviene el órgano administrativo como órgano de protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes. En ese sentido, una vez que ha tomado la medida, le comunica al juez, al juzgado, de que se ha tomado una medida excepcional de resguardo, de protección de un menor de edad y se encuentra alojado en el hogar, o bien se lo han derivado a una familia, digamos, algún referente afectivo o algún pariente que para tener un resguardo, una contención, pero debe comunicar al juzgado para que el juzgado valide esa medida y, bueno, sugerirle en un acompañamiento, el órgano hace un seguimiento para ver a dónde va a terminar y si esa familia está en condiciones para volver, si ambos padres, el papá y la mamá son adictos, si están en condiciones de cumplir con un tratamiento, si siguen con el tratamiento, para ver si el menor puede volver a revincularse, digamos, y a estar ahí en el lugar de origen, ¿entiendes? Caso contrario, se ve algún referente afectivo, algún familiar que cumpla las condiciones necesarias para poder tener a ese niño que ha sido sacado del lugar, que estaba en peligro. Bien. Si tuviera que establecer una comparación 2023 con 2024, ¿en qué porcentaje se ha incrementado el trabajo, la conflictividad de la que usted me habla? Más o menos, para tener una aproximación. No sé si poner porcentaje, pero la gente está muy cansada, con mucha angustia, que por ahí encima se suma esto de que buscan unas soluciones rápidas y no hay soluciones rápidas. Eso es, hay que trabajar el día a día. Entonces, obviamente, como digo, la situación económica influye de manera directa en todo esto. Claro, es determinante, ¿no? En las expectativas de cada uno, y sí. Aquí ha habido padres que han tenido que cambiar de escuela porque no tenían, han quedado sin trabajo, no les alcanzaba el dinero, entonces dicen, no, yo he tenido que cambiar de trabajo. Hay gente que ha vuelto de Buenos Aires también, volvían aquí porque no podían vivir allá, no les alcanzaba, entonces decidieron venir a regresar a su provincia, y muchas veces a la casa de sus padres, o sea, de los abuelos, con hijos. Todo eso marca una situación económica que influye. Ahí vemos un ejemplo claro de cómo se van reacomodando, los chicos sufren el cambio de escuela, entonces todo eso impacta
en la relación que hay en el grupo familiar, pero como uno le explica a un niño de 7 años que tiene que volver a su provincia porque allá no le alcanzaba o porque estaba con problemas o que ha cambiado de escuela y que ya no va a tener los amigos. Entonces, obviamente lo puede llegar a entender, pero tiene que haber necesariamente un acompañamiento del papá y de la mamá para que no sea un impacto mayor a lo que debe ser la situación. Porque en el nuevo colegio no sabemos cómo puede llegar a acomodarse ese niño o esta niña, y puede ser que no tenga, digamos, las expectativas que tenía no se le cumplan y caen en una situación de angustia y tienen que concurrir también a una terapia para poder, y eso también obviamente son mayores insumos, mayores costos para el grupo familiar. Claro. Doctor, gracias por estos minutos y ayudarnos a tratar de entender estas realidades también, ¿no? Que han sido y son parte de este año que estamos cerrando. Así que bueno. Por favor, yo a disposición siempre de ustedes, y como consejo para la audiencia, este es un mes difícil, donde los afectos se van a reunir, va a haber proyectos, y bueno, tratemos de obrar siempre con prudencia, aprender a escuchar, a tratar de no guiarse en forma impulsiva y siempre intentar dialogar, ¿sí? En forma personal, o si no a través de algún amigo, o si está por iniciarse algún litigio a través de sus abogados, o incluso de otros profesionales como los psicólogos. Los psicólogos. Doctor, le mando un fuerte abrazo. Otro para vos, saludos a toda la audiencia. Muchas gracias, muchas gracias. El doctor Sebastián Vilot es juez de familia de primera nominación. Bueno, una realidad social evidentemente muy, muy compleja, desde una de las tantas perspectivas que tiene la justicia para mostrar.